Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Buenos días, amada Iglesia del Señor. En este día vamos a compartir la palabra. Como dice la palabra del Señor, este es el día que Dios ha creado. Nos debemos gozar y alegrar en Él. Día domingo, primer día de semana. Espero que todos estén bien, que pasen un bendecido domingo en familia. Vamos a compartir una palabra que está en el libro de Marcos 6:30. Es una historia muy conocida que habla de la alimentación de los 5.000. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca en un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzaron a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos acercándose a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. El 37, respondiendo él, les dijo: dale vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 2 denarios y demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 50.000 hombres. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra hemos leído, trae revelación a nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo sea obrando y penetrando, Señor amado, hasta lo más profundo de nuestro corazón, para entenderla, para comprenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, acá vemos una historia que es muy conocida, una historia que todos conocemos, que habla de la alimentación de los 5.000. Pero hay algo que impactaba mucho mi vida, y es que a través de esta historia podemos conocer el corazón del Señor Jesús, y podemos conocer el corazón de los discípulos, que en este caso nos vemos representados todos nosotros. Dice que habían vuelto los discípulos, los apóstoles, dice acá la palabra, de hacer la obra que el Señor le había encomendado. Ellos habían salido a predicar, ellos enseñaban que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios y estaban gozosos. Pero no solamente que estaban gozosos porque el Señor estaba con ellos, sino que también estaban cansados. Dice que el Señor, al ver que ellos estaban cansados, le dijo que debían descansar. Dijo: vengan vosotros aparte y descansen un poco. Y podemos ver su humanidad
en la vida de los discípulos, como en nuestras vidas, que muchas veces estamos cansados. Y el Señor nos llama aparte, porque Él es el que renueva nuestra fuerza. Y dice que ellos se fueron aparte, pero vino mucha gente, gente que tenía necesidad, gente que quería experimentar, que quería conocer, que quería ver, que tenía necesidad de escuchar lo que el Señor tenía para sus vidas. Y algo que impacta mi vida, que muchas veces nosotros eh, lo pasamos de ser percibido, es que a través de cada acto, de cada palabra del Señor Jesucristo, Él está revelando su corazón. Y podemos ver el corazón del Señor cuando dice, y Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y acá podemos ver el corazón del Señor, cómo es su corazón y lo que Él siente por las almas, cómo Él ama las almas, y cómo Él, aunque tal vez Él también estaba cansado, pero Él sabía que había una necesidad mayor, porque ese fue su ministerio aquí en la tierra. Dice que Él se humilló, Él se despojó y Él amaba las almas, y Él amaba servir a las almas, y Él entendía que ese era el amor por las almas, es entregarse todo. Y más allá de que los discípulos estaban cansados, y, y dice que llegó una cierta hora y le dijo, Señor, despídelo, porque van a tener hambre y nosotros no tenemos con qué darle de comer. Y acá donde el Señor le dice que denle ustedes, le dice el Señor, denle vosotros de comer. Y acá cuando entra nuestro raciocinio, cuando entra nuestro sentimentalismo, cuando entran nuestros pensamientos, cuando se choca la razón con la fe. Dice que ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Acá donde podemos ver que muchas veces, por más que experimentemos cosas hermosas de parte del Señor, que por más que palpemos y nuestros ojos vean que el Señor es real y que hace milagros y que hace prodigio, llega un momento que nuestra razón se choca con esa fe. Y ahí donde somos probados, y ahí donde el Señor probó la vida de los discípulos. Y le dijo, denle vosotros de comer. Y ellos en sus pensamientos, en sus sentimientos, no sabían cómo. Decían, ¿qué le vamos a dar si no tenemos nada para darnos? Y esa es la actitud que muchas veces nosotros, como seres humanos, tomamos cuando el Señor demanda cosas de nuestras vidas. Decimos, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque se nos entran esa duda, nos entran esos pensamientos de insuficiencia, que en realidad es lo que somos, porque somos insuficientes, porque somos naturales, porque nos quedamos con lo que ven nuestros ojos naturales. Pero el Señor quería hablarle a sus corazones, quería mostrarle lo que el Señor todavía era capaz de hacer, porque tal vez ellos habían quedado con eso, con esos milagros, pero había más todavía. Y el Señor le dijo, denle vosotros de comer. Y fue tremendo lo que el Señor hizo, tremendo. Dice que ellos fueron y buscaron, y había solamente 5 panes y 2 peces. Y dice que fue el Señor el que los tomó, el que los partió, fue el Señor el que hizo el milagro, fue el Señor el que multiplicó, porque ellos reconocieron que ellos no lo podían hacer. Ellos reconocieron que en su humanidad no lo podían hacer, que había una necesidad, que había mucha gente que tenía hambre, pero que ellos eran limitados,
pudieron ver que con lo poco que ellos tenían, el milagro que el Señor hizo. Y así debe ser en nuestras vidas. Tal vez no tenemos mucho, hermano, pero tenemos lo suficiente, que es a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y hay una necesidad. Hay una necesidad. El mundo tiene necesidad del Señor. Y tal vez usted y yo podamos decir, sí, Señor, pero si yo no sé qué voy a ir y qué le voy a decir. No importa. Con lo poco que usted y yo tengamos, el Señor puede hacer grandes milagros. Con la poca fuerza. Tal vez estamos cansados, como lo estaban estos discípulos. Pero vayamos aparte, que el Señor va a renovar nuestra fuerza. Vayamos al secreto con el Señor, que el Señor va a renovar la fuerza. Pero sigamos confiando y creyendo que Él es el Dios de los milagros, el Dios que multiplica lo poco que nosotros tengamos. Dice el Señor, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Y por qué esta semilla, la más pequeña? Porque Él se encarga de multiplicarla, porque Él se encarga de llevar a cabo los propósitos, porque Él se encarga de glorificar y exaltar su nombre a través de nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer nosotros como discípulos, como hijos? Solamente creer y entregar nuestras debilidades, entregar lo poco que tengamos en sus manos, para que Él se encargue de multiplicarlo, para que Él use nuestras vidas para bendecir a otros. Porque hay una necesidad, amada iglesia. El mundo tiene hambre, el mundo tiene necesidad. Y esa necesidad se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Yo lo bendigo con esta palabra, que podamos meditar en ella. Es una palabra hermosa, porque podemos ver el corazón del Señor revelado. Y Él sé que Él tiene compasión de las almas. Podemos también ver revelado en nuestro corazón. Yo los bendigo en este día domingo, que la paz del Señor repose en sus hogares y que cualquiera que sea su necesidad, el Señor sea proveyéndosela. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.